Bueno, dudamos muchísimo de cuál podría ser el tema de este tercer podcast, porque nos ha sucedido algo con este proceso y es que nosotros teníamos unos temas previstos, pero en vista de la campaña electoral, en vista de que la campaña electoral ha dado tanto material, pues hemos desplazado esos temas temporalmente para priorizar otros. Bueno, algunos temas que pensamos abordar hoy, pero que vamos a dejar en el tintero para que se animen a escucharnos después, son la militarización, las disputas políticas que persisten alrededor del acuerdo de paz. La última cifra que vi desafortunadamente es que iban 500 firmantes de paz asesinados. Eso es realmente nefasto porque además es la pérdida de credibilidad en los acuerdos de paz. Em, pero también los discursos que asocian el Estado con corrupción y que entonces ponen como única solución la reducción del Estado. Y también el abordaje de los medios de comunicación, pues de las campañas electorales y la banalidad de algunos medios que incluso cruzan una frontera y es aludir a los rasgos físicos de las personas que en este momento protagonizan la campaña electoral. El propósito de este podcast entonces es poner sobre la mesa algunas reflexiones que derivan de la dinámica social que observamos en campaña electoral. Hay que decir con vehemencia que esta dinámica social no se restringe a la campaña electoral. O sea, lo que permiten las campañas electorales es hacerlas más visibles. Una de las dinámicas a las que me refiero es al uso de la estigmatización como un arma política, que fue el tema del segundo podcast. Bueno, las reflexiones que haré se derivan de las siguientes preguntas. ¿Por qué es tan difícil dialogar entre posiciones políticas opuestas? ¿Por qué las críticas a los candidatos de nuestra preferencia se perciben casi que como ofensas personales? ¿Y qué es lo que hay allí? ¿Por qué incluso hemos llegado a renunciar a hablar sobre política? Estas preguntas, con estas preguntas no intento juzgar, sino más bien incitar reflexiones sobre aspectos que quizás se vuelven parte del panorama político, pero que son pues susceptibles siempre de transformar. Tampoco me interesa hacerme al margen como si yo no lo hubiese experimentado. Por el contrario, estas preguntas y reflexiones también emergen de un proceso personal de entenderme a mí en relación con el periodo electoral y la vida política en Colombia. Les cuento, por ejemplo, que he intentado establecer diálogo con personas que considero que tienen posiciones políticas opuestas a las mías, sin éxito. No he sido pues agredida ni respetada, solo ha habido como un silencio frente a preguntas que hago y tampoco me he aproximado como intentando convencer a otros de que voten por la candidatura por la que yo voy a votar, pero lo que sí me ha animado es como entender y particularmente porque hay un candidato para quien pues parece parte de su normalidad el uso exacerbado de la violencia. Bueno, quienes han tenido la oportunidad pues de aprender sobre la historia de Colombia, pues también saben que eh, han habido siempre unas divisiones muy fuertes de la sociedad y pues que esas divisiones se reconfiguran, o sea, están ahí. Incluso en unos casos yo creo que es claro que se trata de una estrategia política, pero no creo que siempre lo sea. Creo que en algunos casos se vuelve una manera no consciente de actuar en la escena política. También hay que decir que eso no solo sucede en la sociedad colombiana. Yo también creo que a veces en Colombia nos damos mucho palo. Pero sí me atrevo a decir que hay sociedades pues mucho menos polarizadas que la nuestra. Y creo además que los antagonismos o las oposiciones políticas pues son naturales a la vida humana y política, pues al igual que los conflictos y las tensiones. El asunto es que eso nos lleve a una incapacidad de lograr pues consensos sobre aspectos que nos afecta a un grueso de la sociedad como la desigualdad estructural y lo que deriva de ello como por ejemplo la persistencia de actores armados. Y también pues que haga de cada periodo electoral una disputa política en la que las ofensas sin límites son posibles y en la que uno pues también se siente, o yo en lo personal a veces me siento temerosa de la posibilidad de que suba particularmente a Abelardo. Bueno, una primera observación de lo que emerge con mucha fuerza es la dinámica del ataque-defensa en distintos sectores sociales. Hay fibras muy sensibles que una vez se tocan, pues desencadenan mecanismos de defensa, ataque en las personas. Ahí el diálogo pues se vuelve inviable, porque si uno está defendiendo algo, pues deja de entender la postura del otro. No importa si yo estoy entendiendo lo que dice el otro, sino que me lanzo a defenderme como sea.
Y además, cuando se activa esta sensación de defensa, también lo que sucede es que yo estoy interpretando de una manera lo que el otro me está diciendo. O sea, realmente hay una obstaculización del diálogo en ese momento. Y el otro pues deja de ser un humano que piensa distinto por una historia de vida particular y se convierte en un bruto, en un retardado, en un ignorante. Bueno, hay un rosario de categorías que en muchos casos pues tienen un clasismo soterrado. Ahora bien, yo creo que también hay que considerar que los efectos de la guerra pues están ahí en nuestras formas de interactuar. Por ejemplo, para mí son difíciles de lidiar distintos temas, la negación misma del conflicto armado y, por ejemplo, el estatus político de otros actores que hicieron parte o hacen parte de ese conflicto, porque eso usualmente lleva a la deshumanización de esos actores, que también son humanos y merecen un trato humano así sus acciones hayan sido reprochables. Pero se vuelven en ese discurso ratas, asesinos, que merecen todo el castigo. Eso mismo sucede, por ejemplo, cuando uno analiza pues este tipo de violencia llamada limpieza social. Hay una rabia intensa que se extiende al otro y muchas veces son voces públicas las que colectivizan esa rabia. El otro punto que para mí es difícil de lidiar son las opiniones sobre militarización, particularmente cuando pues quienes opinan no deben sumarse a las filas de las Fuerzas Armadas y experimentar el conflicto armado. Además, los discursos sobre seguridad pues tienen muchos eufemismos, como aumentar el pie de fuerza, dar de baja, errores de la operación, y yo creo que olvidamos con mucha facilidad los efectos para las personas, sus familias y las sociedades em, pues de la guerra. Muertos, desaparecidos, traumas severos. Eso requiere varias generaciones para que se pueda sobrepasar. Por eso a veces no entiendo por qué se vuelven como conversaciones tan ligeras. Bueno, el otro tema que para mí es difícil de lidiar, por ejemplo, es la defensa de los propios intereses económicos a costa de todo, que para mí es la expresión más fehaciente del neoliberalismo más crudo. Y a veces uno puede encontrar voces públicas que abiertamente lo hacen, pero a veces uno, pues, a veces encuentra voces que se oponen a eso, pero que en la práctica, pues sus acciones están dirigidas solamente como a defender sus intereses personales. Y yo creo que esto, pues el neoliberalismo sí con este sistema económico se ha logrado pues consolidar un horizonte aspiracional, ¿no? Y motivar a la gente a votar por personas que representan eso, conseguir dinero. Y creo también que es difícil en algunos casos criticar eso cuando hay exclusión, desigualdad y pobreza, ¿no? Entonces, cuando empezamos a entender que tener dinero puede evitar que yo sea humillado o que tener dinero puede evitar que yo sea excluido, ¿no? Y claro, creo que es más sancionable cuando viene de personas que han tenido una vida de bienestar, ¿no? Pero yo creo que merece más análisis como entender cuáles son las creencias que están a la base de que las personas, por ejemplo, se sientan alineadas con personas que encarnan ese horizonte aspiracional. Entonces, en esos tres casos yo siento que necesito un esfuerzo mayor para entender lo que me dice el otro. Entonces, esa dinámica de ataque-defensa yo creo que merece preguntarnos qué es lo que nos produce tanta rabia o tristeza o emociones tan intensas que es imposible entrar en diálogo con el otro. Y aquí quiero decir que no es porque haya gente emocional y otra racional. Eso es un error, yo creo que pensarlo de esa manera. Todos estamos movidos por una dimensión emocional, seamos o no conscientes de ello. Y hay una responsabilidad como ciudadanía, pues individual, de reflexionar sobre mi propia intensidad emocional, y eso puede derivar en más posibilidades de construir en colectivo. Ahora, conectando con la dinámica de ataque-defensa está, pues digamos que una segunda observación que hacemos y es pues la profunda identificación con quienes son candidatos. Yo creo que vale la pena entender las candidaturas como una radiografía de la escena política colombiana. Escuchar esos candidatos, sus formas, sus maneras, lo que dicen, sus incoherencias y preguntarnos por qué nos sentimos tan conectados con ellos. ¿Qué nos dice eso sobre nosotros mismos? Ahí creo que lo importante es saber lo que nos motiva. No es una sanción a sentir proximidad con esas candidaturas, sino creo que la profunda identificación. Ahora bien, lo que sí creo que es un problema es precisamente esa excesiva identificación, porque es la imposibilidad, porque abre
o hace imposible pues la crítica. Entonces, si critico a un candidato o a una candidata, entonces soy clasificada inmediatamente como si fuera del bando contrario, ¿no? O a veces incluso yo he sentido como si rompiera una lealtad, ¿no? Una lealtad como sagrada, ¿no? Con esa candidatura. Entonces, esa es una dinámica de todos los espectros políticos. Entonces, unos sectores llaman a otros guerrilleros, los otros los llaman paramilitares, los otros los llaman extremistas, los otros tibios, pero no tenemos ni idea de cuáles son las motivaciones que están allí. Y lo que sí creo que se encubre es miedo. Yo creo que muchas personas siguen eligiendo candidaturas muy movidas desde el miedo. Y yo admito, por ejemplo, que me da miedo que gane Abelardo, porque yo he investigado la base cultural de la violencia, pero pues una no necesita haberlo investigado para percibirlo. Pero lo que sí muestra es que hay una amplia aceptación de esa violencia en la sociedad y atacar a esas personas funciona, quizás no. Quizás debería llevarnos a preguntarnos por qué hay tanta aceptación de esas formas que además no son nuevas en la política, ¿no? Pero que sí se conectan en esta coyuntura global, pues con tendencias políticas que en otros países obtuvieron la victoria. Entonces yo diría que quizás ser razonable, no racional, en la decisión de voto. Yo no creo que se trata de no ser emocional, sino se trata de que eso que me produce pase por el tamiz de la reflexión. Y a mí me recuerda un poco lo que sucede pues en las barras del fútbol. Recuerdo la única vez que entré a un estadio y vi a un barrista que nunca vio el partido, pero solo hizo barra a su equipo y matoneó al otro. Y eso es lo que percibe la campaña también en distintos espectros políticos. Por eso las formas sí importan tanto como los fines. O sea, las formas y los fines de esos candidatos sí importan y nos están diciendo mucho y nos están dando mucha información. Otra consecuencia de ello, como de lo que llamo la excesiva identificación, pues también lleva a que no se pueda ver lo que hay de positivo en lo que hizo un gobierno. Porque un gobierno no es solo su presidente, o sea, son muchas personas que hacen parte de una maquinaria de gobierno y que muchas veces ni siquiera, en algunos casos pueden estar alineadas con la presidencia, en otros casos no. Y entonces no nos interesa ver que estuvo bien, ¿no? ¿Qué podemos aprender y ponernos desde un lugar de cómo lo podemos hacer mejor? No, es la narrativa de nada sirve y todo está mal. Y eso es muy nefasto en un sistema político como el nuestro, porque yo creo que siempre hay cosas que se hacen bien o que llevan a aprender al menos cómo no hacerlas. Y en ese sentido, pues hay una ganancia. Y cuando hay tanta presión política, ¿sí? Y tanta división y tanta reactividad en la escena política, entonces es más difícil reconocer las equivocaciones. Hay entonces que tapar las equivocaciones para que no sean capitalizadas por otros sectores. Mientras tanto, son las personas las que experimentan los efectos. Y yo los invito o las invito a que piensen en escenarios en donde ustedes sienten que hay mucha presión por hacer todo bien, ¿no? Por no cometer errores. Pues cuando usted comete un error va a ser más difícil aceptarlo, ¿no? Y requiere como una fuerza interna decir, me equivoqué, lo podemos hacer mejor. Yo creo que otro efecto de lo que yo llamo una excesiva identificación con esa candidatura, que como ya lo mencioné, para mí es distinto a, no sé, sentir afecto y sentirse como realmente representado y sentir además admiración por esa persona, pues cuando pasa la excesiva identificación, pues también yo creo que está muy conectado con la idealización, ¿no? Entonces, a veces podemos frustrarnos muy rápido porque pensamos que en un gobierno se va a resolver todos los problemas de Colombia y pues los procesos sociales son procesos de muy largo aliento, ¿no? Y como ya les he mencionado, si uno ve la historia de Colombia, uno ve cómo han habido muchos avances en temas de democratización del poder político, pero pues si yo idealizo a esa persona, básicamente puedo tener unas expectativas súper altas sobre su gobierno que si no son cumplidas, entonces entro en la frustración y entonces uno ve como narrativas de todos son los mismos, para qué votar, etcétera, etcétera. Pero igual, yo lo que digo es como hay que estar también abiertos a ver si esas decisiones de gobierno, por más de que vengan de la candidatura que yo elegí, pues sí son coherentes con, por ejemplo,
las necesidades mismas que tenga el ciudadano o la ciudadana que votó, o las necesidades mismas de los grupos sociales de los que hacemos parte o con los que trabajamos. Bueno, estos son solo como dos aspectos de reflexión que dan para dialogar muchísimo, pero quiero cerrar diciendo que Colombia pues tiene muy buenos ejemplos de iniciativas que le han apostado al diálogo y a la reconciliación. Hay experiencias lideradas por el sector público, por ejemplo, en el marco de los procesos que está llevando a cabo la Jurisdicción Especial para la Paz desde organizaciones de la sociedad civil, y creo que deberían tener mayor protagonismo. Sería impresionante que se convirtieran también en ejemplos de cómo deberíamos quizás priorizar a veces los vínculos o los consensos sobre las posiciones políticas, y quizás nunca vamos a poder construir consensos con unas posiciones, pero ¿cómo podemos garantizar que haya una coexistencia? Em, que yo creo que finalmente es lo que se busca en un ideal, pues, de democracia. Entonces, yo creo que podemos apostarle a la construcción de acuerdos de paz del orden nacional. Colombia ha hecho muchos acuerdos de paz en su historia, y pueden ser liderados desde gobierno, pero la posibilidad de sostener eso depende de transformaciones sociales más profundas y estructurales. Y si todo el tiempo estamos en disputas políticas, lo importante se desplaza. Y yo me atrevería a aseverar que un punto neurálgico en el que pues debe trabajar la sociedad colombiana es mejorar la capacidad de diálogo, porque em, si el diálogo no es posible, lo que muchas veces sucede es que se construyen unos silencios alrededor de temas que necesitan ser discutidos, que necesitan ser resueltos, y cuando no es la ciudadanía la que está dialogando sobre ello y proponiendo, pues le damos más poder a quienes están en condición de tomar las decisiones o de influenciar esas decisiones, pues desde intereses particulares. Mire, las posibilidades de dialogar no son solo una necesidad en Colombia. Yo creo que son una necesidad en muchas, muchas sociedades. Em, pero yo creo que hay que llevar como la experiencia humana a un punto en el que cada vez menos vidas sean sacrificadas, sin importar cuál es su bando.